Yo no es que me quite ninguna patata caliente, ya sé que les encanta a algunos ese argumento. Sobre todo para aquellos que no quieren asumir la patata caliente. Es curioso, ¿no? No me la pase que yo no la quiero. Es que es tanto como asumir una incapacidad propia. Buenas noches. Enésimo capítulo de esta guerra entre el sector del taxi y las empresas de VTC como Uber o Cabify. De nuevo, Barcelona y Madrid han vuelto a ver un día más sus calles llenas de chalecos amarillos. Concretamente, la capital se han concentrado en Fitur, la feria de turismo más importante de España, y FEMA se ha convertido en la arena de los taxistas. Desde allí, día y noche gritan sus reivindicaciones y algunos dan por rotas las negociaciones y la administración no cede ante sus exigencias. Y justamente aquí es donde entran en juego las discrepancias. Mientras hay algunos que apuntan a que esta batalla es contra el gobierno, otros prefieren mirar hacia estas empresas que han sabido hacerles una feroz competencia. El ministro de Fomento, lo escuchábamos, José Luis Ábalos, está en el ojo del huracán ante la crisis generada por la regulación del espacio de la actividad entre taxis y licencias VTC. Pasa la patata caliente y dice que es competencia de las administraciones regionales. Son las consecuencias del estado de las autonomías. Todo un ministro de Fomento eludiendo su responsabilidad ante la gravísima crisis del taxi. Al ministro le importa un bledo, pero a los afectados, que somos todos, no. Más noticias en titulares. El expresidente de las Islas Baleares, José Ramón Bauzá, ha anunciado al Partido Popular que deja las filas de la formación y también su acta de la formación por su política lingüística. Este habría sido el principal motivo. Bauzá ha enviado una carta en la que argumenta los motivos para dar un paso al lado. Ha sido nuestro partido el que ha sembrado y regado un nacionalismo que la izquierda no ha necesitado más que explotar. No puedo seguir perteneciendo a un partido al que desde luego a nivel regional me es imposible votar. Pese a que el PP haya sido una formación determinante en los éxitos de España como nación, en clave autonómica ha habido muchas sombras en su gestión y en sus planteamientos ideológicos que no se pueden ni deben obviar. Un sondeo elaborado por Metroscopia señala que si a día de hoy se celebrasen unas elecciones generales, el Partido Socialista las ganaría con el 23,7% de los votos, aunque eso sí, la suma de PP, Ciudadanos y Vox llegaría al 49%. Otro dato curioso, casi el 60% de los españoles, más de la mitad, son partidarios de la convocatoria inmediata de elecciones generales. Se consuma el desdén a Pablo Iglesias. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha desvelado hoy que fue el 21 de diciembre el día en el que se reunió con Íñigo Errejón. En ese encuentro fue cuando se fraguó el proyecto de Más Madrid con el ya exdiputado de Podemos y justamente también cuando se rompió el tobillo. Me rompí el tobillo el día 22 y fue ese mismo día. Os va a dar un poco de risa, pero yo es que llevaba la bandeja con las empanadillas y para que no se me cayeran se me torció el pie y desgraciadamente llevaba una bota muy rígida y el dichoso tobillo se rompió, pero fue ese día. En Cataluña, primera sesión plenaria en el Parlamento de este 2019. Una cita en la que en la Cámara se produce en medio de una especie de guerra en el separatismo. Una división interna entre Esquerra y Junts per Catalunya. En Ciudadanos han reprochado a Torra que escuche más al expresidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont, mientras se le acumulan los problemas en sanidad, seguridad y movilidad. Señor Torra, tengo una mala noticia para usted. La República no existe, señor Torra. Complicaciones en los trabajos de rescate del pequeño Julen. Un nuevo saliente impide bajar el tubo porque los mineros tenían previsto entrar. Se retrasa otra vez. Ahora mismo, con el objetivo de tardar lo menos posible, trabajan directamente sobre el tubo rebajando el diámetro. En unos minutos les contamos la última hora de este rescate. Ningún minero se queda en la mina. Eso hay que tenerlo cierto. Y Julen es nuestro minero hoy. En Venezuela ya hay sangre, al menos muertos, 43 heridos y varios heridos en las protestas contra Maduro. Y hace apenas menos de una hora, el presidente de la Asamblea, Guaidó, se acaba de proclamar como presidente de Venezuela. Una autoproclamación que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha respaldado.
Hombres y mujeres de la patria, calma, conciencia y máxima movilización popular para ganar la paz y la estabilidad de Venezuela. Defendamos nuestra soberanía, condenemos el fascismo y alcemos las históricas banderas de lucha de Fabricio Ojeda. Las calles son del pueblo. Pocos días después de una convención popular que parecía unir, todo se complica para Pablo Casado. El expresidente del Govern Balear y hasta hoy senador por Baleares, José Ramón Bauzá, se da de baja en el Partido Popular. Así lo ha anunciado este miércoles a través de una carta. En ella asegura que renuncia a su acta en la Cámara Alta porque no puede continuar en un partido en el que ya no cree. Ha sido nuestro partido el que ha sembrado y regado un nacionalismo que la izquierda no ha necesitado más que explotar. No puedo seguir perteneciendo a un partido al que desde luego a nivel regional me es imposible votar. Pese a que el PP haya sido una formación determinante en los éxitos de España como nación, en clave autonómica ha habido muchas sombras en su gestión y en sus planteamientos ideológicos que no se pueden ni deben obviar. Esta marcha de Bauzá ha sido cuestionada tanto por su formación como por sectores que llevan años combatiendo contra el catalanismo en Baleares. Acabará el ya ex senador en las filas de Vox. Conexión con redacción de informativos. Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Sí, las críticas nos han hecho esperar tanto dentro como fuera del Partido Popular. El presidente de Vox en Baleares, Jorge Campos, ha indicado que todas estas críticas vertidas por José Ramón Bauzá son ciertas. También ha dicho que el Partido Popular es catalanista en Baleares y ha recriminado al expresidente regional que no empleara esa mayoría absoluta que tenía para atajar estos problemas de raíz. Más duros han sido dentro del propio PP, que han tachado de absolutamente falsas estas acusaciones. Han dicho que esa formación en todo el territorio español defiende el castellano y que solo falta remitirse a las declaraciones de Pablo Casado en la última convención nacional del PP para averiguarlo. También han criticado que Bauzá sugiriera que el Partido Popular ha formado parte de algún tipo de adoctrinamiento en las aulas baleares. Por último, han calificado todas estas declaraciones de injustificadas y le recriminan que no las haya planteado dentro de los órganos internos del Partido Popular. Gracias, Pepe. Y sobre todas estas dudas sobre si mira hacia las filas de Vox, José Ramón Bauzá va a responder esta noche en esta casa, en El Gato al Agua, no se lo pierdan. Nuevos datos que confirman que el PP, Vox y Ciudadanos podrían hacerse con el gobierno de España y quitar el socialismo de Pedro Sánchez. Eso sí, en el caso de que hubiese unos comicios electorales en nuestro país, y de momento parece que no entran en los planes del presidente. Según la última encuesta de Metroscopia, el Partido Socialista ganaría los comicios, aunque el 59% de los españoles son partidarios de la convocatoria inmediata de elecciones. Según este sondeo, el segundo partido en votos sería el Partido Popular con el 19,1%, seguido de Ciudadanos con el 17,8%. Podemos, por su parte, 17,1% y Vox 12,1%. El líder de Ciudadanos, además, Albert Rivera, es el político mejor valorado. Y la número 2 del Ejecutivo ha concedido una entrevista a EFE en la que ha cargado contra Vox y ha apelado al diálogo con el separatismo catalán, contra quien se ha mostrado menos beligerante. Carmen Calvo ha indicado que el Gobierno estará vigilante de lo que haga la formación de Santiago Abascal en Andalucía. La vicepresidenta del Gobierno ha alertado del giro hacia atrás y la vuelta al aznarismo, dice, emprendido por el PP bajo el mandato de su nuevo presidente, de Pablo Casado. Un viraje hacia la derecha que, a su juicio, le aleja de la posición de centralidad propia de un partido de gobierno. Calvo hace un repaso del nuevo escenario político tras la llegada de Vox y el rearme ideológico del PP sellado en su convención política del pasado fin de semana. La izquierda y concretamente el socialismo continúa calificando el pacto en Andalucía de vergüenza. Esta vez lo ha hecho el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ha advertido a Ciudadanos y les dice que en cuanto levanten el teléfono para pactar con ellos, con el Partido Socialista, será complicado por haber entrado en la Junta de Andalucía gracias al apoyo de Vox. Sinceramente no me cabe en la cabeza. O sea, se puede tener flexibilidad, una ideología, en fin, muy abierta, pero es que hay temas cruciales. Entonces, se puede apoyar igual a lo que dice Vox que lo que dice el Partido Socialista, las leyes del Partido Socialista. Entonces, claro, un partido, si fuera así, la consistencia ideológica les hará, en fin, decaer en un lento atardecer, ¿no?
Hablamos ya con Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía. Señor Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar en su programa. Vox ha pedido el cese de la consejera de Igualdad de Ciudadanos que escribió ese artículo tan ofensivo sobre Semana Santa. ¿Por qué debe dimitir? Bueno, realmente esto ha sido una cuestión que se ha dicho también desde Madrid. Nosotros lo que hemos es alertado pues de la incongruencia que supone el que una persona que entre en un gobierno que es el gobierno de la esperanza y del cambio, pues resulta que coincida con planteamientos que son de la más pura extrema izquierda, incluso de lo que se dijo ya hace unos años por parte de Podemos, contra cuestiones que afectan a los sentimientos y a las tradiciones de los andaluces y que van en contra de uno de los puntos esenciales del pacto que se firmó que firmó el Partido Popular con Vox, que es precisamente que había que defender las tradiciones, la cultura e incluso expresamente la Semana Santa. Que estas son cuestiones que esta señora dijo hace 5 años y lo ha rectificado. Bien está rectificar, pero que esto pues desde luego hace dudar ahora de entrada y de principio pues de la voluntad de que haya personas, por lo menos en ese gobierno, que tengan esa voluntad de cambio, sin perjuicio de que hay que valorar que esta señora haya rectificado o que se haya disculpado como positivo, pero desde luego es la reprobación que se espera por parte, no tiene que ser de Vox, sino de quien es ahora el máximo exponente de la ilusión, del cambio en Andalucía, que es el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla. Sobre la actitud de Rivera, señor Serrano, hace unos días se mofó de la Consejería de Familia, que finalmente será de Familias. Ha dicho hoy que es un nombre muy bonito. ¿No suena a puya a su partido? A mí me encanta que le encante, porque es que, vamos a ver, que es que el que sea de Familias, yo que he sido magistrado de familia, pues habría que decirle al señor Rivera que fuera cambiando el nombre de todos los juzgados de familia de España para cambiarlo para que fueran juzgados de familias. No nos importa a nosotros en un momento dado que sea de familias, porque familias hay muchas en Andalucía y hay que desde luego luchar para las familias de Andalucía. Además nosotros desde Vox, hay que recordar al señor Rivera que no combatimos las cuestiones de números, sino las cuestiones de género que él en su día también ponía en solfa y con las que ahora actualmente ha cambiado. Nosotros combatimos las cuestiones y las ideologías de género, pero no las cuestiones de número. Familias hay muchas. En los últimos días hemos visto una escalada de acoso y ataques de la izquierda hacia su propia formación. Hoy, una encuesta de Metroscopia les otorga el 12,1% de los votos si se produjesen unas elecciones en nuestro país. Estos ataques y esta violencia de la izquierda es una evidencia de que tienen miedo por esa ya más que entrada evidente de su partido en el Congreso de los Diputados. Tienen pánico, han entrado en pánico. O sea, han entrado en pánico porque es que los que podemos precisamente poner en jaque y estamos, pues lo que es el negocio, la situación, el engaño, la mentira, que ya están visualizando muchísimos españoles. Han empezado los andaluces a poner ya en claro que hay otra opción de hacer política que ellos califican de extrema derecha, fascistas, en fin, una serie de epítetos, porque claro, de alguna forma tienen que descalificar a quienes le tienen miedo porque pueden atacar directamente la línea de flotación de lo que ha sido hasta ahora el engaño que les ha ido sirviendo. Y ya no les sirve, ni siquiera les van a servir las encuestas precocinadas. Nos van a dar los mismos votos que resulta que hemos obtenido aquí ya en Andalucía. Pues si alguien se piensa que esas encuestas precocinadas que dan todavía que gana el PSOE, cuando la inmensa mayoría de los españoles está pidiendo ya que haya elecciones, pues eso no se lo cree nadie. Son encuestas que están ya perfectamente prediseñadas para sacar el resultado. Y en ese resultado está claro que Vox no puede sacar más de lo que se espera que ellos saquen, lo que ellos esperarían. Pero desde luego, una cosa está claro, que es que la realidad después que se ve las urnas no tiene que ver nada con esas encuestas que van precisamente diseñadas para sacar un resultado que ya nadie se cree. ¿Puede el gobierno andaluz reproducirse en otras comunidades autónomas? Pues ya se verá. Yo espero que sean otros partidos los que tengan que pactar con Vox, pero que tengamos unos resultados todavía mejores que los que no se esperaban en Andalucía, y que los ciudadanos, tras ver lo que está representando la ilusión
y que nosotros no somos nada de lo que dicen que somos un partido que está siendo atacado por una extrema izquierda liberticida, que ellos son lo que realmente lo que ellos representan, que somos nosotros, los violentos, liberticidas, los que están contrarios a la Constitución, a los derechos, a las libertades, porque hay que tener poca vergüenza para decir que este es el pacto de la vergüenza, el que ha sacado los 37 puntos que han acordado Partido Popular y Vox en Andalucía, que está además bajo luz y taquígrafos y que se publicó al día siguiente, y que ellos oculten que están pactando con aquellos partidos que se quieren cargar España, que es España, o sea, no es que aquí cualquier cosa, pero vamos, abiertamente, que quieren cargarse la unidad de España, que están en contra de la Constitución. Por esos partidos, o sea, los golpistas, incluso algunos partidos de corte filoterrorista, pues con eso sí se puede dialogar, pero con Vox, que es un partido declaradamente constitucional y que tenemos y que defendemos valores y principios con los que coinciden muchísimos ciudadanos, con nosotros no se puede hablar, porque supuestamente y según bajo su criterio somos unos fascistas y de extrema derecha. Yo ya dijimos en la campaña que nosotros sí somos un partido de extrema decencia y de extrema necesidad en España, precisamente para que las cosas no sigan como están. Francisco Serrano, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. La alianza entre Íñigo Errejón y Manuela Carmena ha roto en dos a Podemos. Alternativa política interesante. Esa es la valoración que ha hecho la alcaldesa madrileña sobre la decisión de que Errejón vaya bajo sus siglas a las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Carmena ha desvelado cuándo habló con Errejón el mismo día que se rompió el tobillo y con empanadillas de por medio. Un hombre súper inteligente, no le conozco mucho y fue, pues yo creo que quedamos a cenar pues porque yo le dije, oye, pues, Íñigo, vamos a hablar porque me interesa mucho saber cómo ves tú lo de la comunidad, porque a nosotros desde el ayuntamiento nos interesa hacer un programa común y ya os digo, pues las cosas fueron, pues yo me rompí el tobillo el día 22 y fue ese mismo día, os va a dar un poco de risa, pero yo es que llevaba la bandeja con las empanadillas y para que no se me cayeran se me torció el pie y desgraciadamente llevaba una bota muy rígida y el dichoso tobillo se rompió, pero fue ese día. En Izquierda Unida no paran las voces que piden concurrir a estas elecciones de Madrid con una candidatura única. De momento, Podemos se mantiene en el no, recriminando además que Carmena haya decidido seguir su propio camino. Ha sido Irene Montero la que ha acusado de traidor a Errejón. Hablar siempre se puede hablar. Bueno, en España tampoco tenemos una misma candidatura, el Partido Socialista y nosotros, y sin embargo hablamos con total naturalidad. Insisto en que la decisión que ha tomado Íñigo la ha tomado Íñigo. O sea, es él el que ha decidido montar otro partido. Nosotros no le hemos pedido que monte otro partido. Lo ha decidido él porque cree que es lo mejor, e insisto que le tendrán que preguntar a ustedes a él por qué cree que es lo mejor. Pero nosotros dialogamos con todo el mundo. La tensión entre las filas moradas y las de Más Madrid parece que está muy lejos de rebajarse. El secretario de Organización de Podemos ha querido volver a criticar públicamente que el apretón de manos entre Errejón y Carmena se produjo mucho antes de que los dirigentes del partido fuesen conocedores de ello. Un acercamiento que ha dejado al partido de Iglesias muy sorprendido. La dirección de la Comunidad de Madrid está ahora mismo en shock, como muchísimos de nosotros, y tendrá que decidir pues cómo elige a su candidato o a su candidata y cómo se estructura la candidatura de Unidos Podemos en la Comunidad de Madrid. Ese es el punto en el que estamos ahora y ahora mismo no hay ninguna negociación porque ya digo, creo que la manera de hacer las cosas indica que no era eso lo que buscaba la otra parte, sino que bueno, pues buscaba legítimamente crear un proyecto político nuevo. Ante los rumores de que este movimiento está dirigido a fundar un partido nuevo, Errejón lo niega todo. Define a Más Madrid como una plataforma para revalidar el Ayuntamiento de Madrid y ganar la comunidad. Su decisión se enmarca, dice, en la necesidad de sumar más. En el campo progresista español, sí, yo creo que había mucha ciudadanía progresista huérfana, desencantada. Creo que Andalucía mostró eso. Andalucía fundamentalmente mostró una masiva desmovilización, no porque hubiera 2 o 3 papeletas, sino porque hubo mucha gente que no encontró una referencia que le hiciera confiar con calma, pero con firmeza, y yo creo que esto está otra vez volviendo a poner en ebullición unas ganas de participación ciudadana que a veces los partidos,
y yo pertenezco a uno, pero que a veces los partidos tienen más dificultades para activar. En la cúpula morada pensaban que nada podía ir peor, y sí, porque como les hemos contado aquí, se ha ratificado la sanción impuesta por la Seguridad Social Echenique por contratación irregular de su asistente personal. Pero ¿debería dimitir por ello? Hemos buceado en el código ético de su formación para dar respuesta a esta pregunta. Compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que a tal efecto publicará la Comisión de Derechos y Garantías en el caso de ser procesados o condenados por delitos contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En otras palabras, si algún miembro de Podemos es condenado, deberá renunciar inmediatamente a su cargo, pero el secretario de organización se resiste y dice que no ha cometido ningún delito. Otro revés que se suma a la semana tan complicada que viven en Podemos. El terremoto de Madrid llega también a Andalucía con la dimisión de la diputada Carmen Lizárraga. Tras una profunda reflexión, he decidido que es el momento de dejar todos mis cometidos en el Consejo Ciudadano Andaluz y en el Parlamento de Andalucía. Mi distanciamiento de posiciones políticas, organizativas e institucionales de la actual dirección de Podemos Andalucía es cada vez mayor. Esta dirección ha optado por instalarse en posiciones que considero impropias de los tiempos actuales. Una dimisión que, según nos han confirmado diferentes fuentes, se produce por el enfrentamiento entre Lizárraga con Teresa Rodríguez. Discrepancias que vienen desde hace 3 años, cuando las dos disputaron ser cabezas del partido en la región. La verdad es que a nosotros nos ha cogido por sorpresa, porque ella no ha hecho ningún tipo de expresión de esas diferencias dentro del órgano, y el mismo lunes pues tuvimos ejecutiva con normalidad. De hecho, sabéis que ahora estamos en el proceso de elaboración de los presupuestos generales del Estado con las enmiendas de Andalucía, y ella, como portavoz y como representante responsable nuestra de Economía y Hacienda, era la que coordinaba todo el proceso de enmiendas. Analizamos la crisis de Podemos con el historiador y director de Tiempos Modernos, Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Escribes en el debate.es que la nación española se ha tomado su venganza con Podemos, es decir, que lo que pudo haber sido el trampolín de este partido ha acabado siendo un freno. ¿Cuáles son las causas del pinchazo de la formación de Iglesias? Bueno, yo creo que esencialmente han sido dos. Una primera, esa que se apunta efectivamente, que lo que podía haber sido el trampolín de Podemos ha sido su muerte, y ha sido rechazar toda idea nacional y aliarse con las izquierdas periféricas antinacionales. Me parece que ha sido básicamente eso lo que ha dado al traste con el proyecto de Podemos, que hoy está, como sabemos, agonizando. Y luego ha habido un segundo factor, indudablemente, que ha sido el casoplón de Galapagar. ¿En qué momento tuvo Podemos la oportunidad de llegar al poder y por qué no lo alcanzó finalmente? Tuvo un momento, efectivamente, en el cual parecía que Podemos, con su apuesta de transversalidad y hegemonizando el espacio de la izquierda, podía llegar al poder. No lo hizo precisamente por esas alianzas que tejió con las fuerzas de izquierda periféricas y con el Partido Comunista, con los restos del Partido Comunista, con Izquierda Unida, que plasmó una transversalidad que se le suponía, pues eso, en una alianza con un viejo dinosaurio. Hasta ahí llegó su transversalidad, y yo creo que ahí realmente es cuando muere su proyecto político, en el sentido de tener la posibilidad por sí mismo de alcanzar el poder. Luego ha tenido una segunda oportunidad, que no digo que haya pasado completamente, y es a través de la ingeniería política, aprovechando o parasitando al Partido Socialista. Pero es un proyecto que cada día se ve más difícil y más complicado. ¿Cuáles son las principales desavenencias entre Iglesias y Errejón? ¿Acaso su visión de España? Sí, indudablemente es la nación, la visión de España que tienen, y más genéricamente la visión de la política. Errejón en ese sentido es más pragmático y siempre creyó que la transversalidad no era aliarse con aquel viejo Partido Comunista, sino que era recoger el clamor de aquel 15M de la calle, que podía efectivamente haberles catapultado al poder. Errejón entendió mucho mejor en qué consistía verdaderamente la transversalidad, y creo que su proyecto actualmente, en la medida en la que se le permite las circunstancias, va por ahí. Indudablemente ha sido la nación la que se ha tomado cumplida venganza de un Podemos que siempre la ha despreciado. Fernando, gracias y muy buenas noches. Un placer y muy buenas noches. La Audiencia Nacional revisa la condena a los 8 condenados de Alsasua. 6 nuevos testigos de la agresión a un teniente y un sargento de la Guardia Civil y a sus parejas en el bar Navarro el 15 de octubre de 2016 han desvinculado de los hechos
a 2 de los 8. Los testigos, todos ellos amigos o conocidos de los condenados, han manifestado que Jon Ander Kopp no estuvo en el bar en el momento de la agresión y que Julen Goikoetxea, pese a estar en el establecimiento, no participó en esta pelea que califican de pelea de bar. El fiscal ha pedido que se eleven las penas al estimar que fue un acto terrorista y ha rechazado la teoría del montaje. PP, Partido Socialista y Ciudadanos rechazan que Francisco González explique su vínculo con Villarejo. La Mesa del Congreso ha rechazado este martes la petición de una comparecencia cursada por Podemos para que el presidente de honor del BBVA acuda a la Comisión de Seguridad Nacional y que explique esas presuntas conexiones que tuvo con el comisario que está actualmente en prisión. Fuentes del órgano del Gobierno del Congreso han explicado que el argumento esgrimido ha consistido en la imposibilidad de que el Congreso controle la actividad de empresas privadas. Afirman que su función es de control al Gobierno, no a los directivos de entidades bancarias. La Policía Nacional y las fuerzas de seguridad francesas investigan a un hombre que se encuentra detenido en Francia y cuyo ADN fue hallado en el piso de Leganés, donde en abril de 2004 se inmolaron 8 terroristas que participaron en los atentados del 11M. Sobre la detención de Francia, el 11M y Villarejos, hoy todos estos detalles a fondo en El Gato al Agua. Nos vamos en directo hasta su plato. Patricia Tenorio, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Muchos piensan que las casualidades no existen, pero fíjense, casi 15 años después, 11 de marzo de 2004, el atentado de Madrid, esa masacre, y justo ahora detienen en Francia a un individuo cuyo ADN se ha encontrado en ese piso de Leganés, donde un mes después de ese atentado se inmolaron los supuestos 8 terroristas de la masacre. ¿Creen que tiene algo que ver este individuo con el 11M? Y sobre todo, ¿no les inquieta pensar que justo se conoce esta noticia días después de que el excomisario Villarejo hiciera esas declaraciones de que va a haber novedades sobre el 11 de marzo? Sobre esto y mucho más vamos a hablar esta noche en El Gato al Agua, Alba. Todo cuestiones sobre esta masacre, 11 de marzo. Hay muchas preguntas que hay por conocer, sobre todo por desmontar el piso de Leganés. No hay pruebas reales de que hubo esa inmolación de esas 8 personas, no se encontraron balas de ningún tipo de ese supuesto tiroteo que hubo, tampoco sangre, no había restos de sangre de esos terroristas en el lugar de los hechos y tampoco se hicieron las autopsias a estos terroristas. También hablaremos sobre el tipo de mercancía que se utilizó de explosivos, se usó gomado seco, se usó titadine. Pues bien, sobre esto y mucho más, Alba, vamos a hablar esta noche en El Gato al Agua, ya saben, a partir de las 10 menos cuarto, con José Javier Esparza y sus contertulios. No nos lo perderemos. Patricia, gracias y muy buenas noches. El abogado de Villarejo ya avisó, tirará de la manta, y justamente ahora el excomisario pide que se levanten los secretos oficiales y quiere que el Consejo de Ministros reabra el sumario del 11M. A través mío va a pedir al Consejo de Ministros que, como ya en una ocasión precedente, en este caso, se alce el secreto. Queda mucha información que, según ha manifestado el señor Villarejo, debe desclasificarse sobre el origen, los intereses internacionales y nacionales, los intereses económicos que se derivaron de ese acto terrorista, lo estoy ya revelando, y que deben de ser aclarados. Perfiles de ADN, detenciones tardías, amenazas desde la cárcel. Parece evidente que queda mucho por saber del 11M. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Buenas noches. Un hombre, el comisario Villarejo, que personifica la peor corrupción institucional, la de las cloacas del Estado, amenaza con desvelar información relativa al 11M desde la cárcel. Dice que la investigación se cerró en falso y anuncia revelaciones. Apenas unas horas después, la policía francesa, en colaboración con la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y con el visto bueno de la Audiencia Nacional, detiene en Francia a un individuo cuyo ADN coincide con una de las muestras encontradas en el piso de Leganés. Parece que suena raro, ¿verdad? Y suena terriblemente raro. Suena raro que casi 15 años después del mayor golpe terrorista sufrido en España, solo se sepa a medias qué pasó. Suena raro el número de presuntas pifias policiales, las pruebas perdidas o destruidas, la existencia de 8 presuntos implicados con sus perfiles genéticos detectados, pero todavía sin identificar. Suena muy mal todo lo que rodea al piso de Leganés, ese tiroteo sin presencia de balas, los suicidas. Y suena muy raro el silencio institucional en torno al atentado que acabó con la vida de 193 personas y dejó más de 2.000 heridos.
Los homenajes, las esculturas, no sirven de nada si no se cuenta la verdad. Y las palabras del comisario Villarejo, al que bien es cierto que no hay que creer a pies juntillas, de quien no hay que dudar, o que olvidar, mejor dicho, que habla desde la cárcel, pero a quien hay que reconocerle, eso sí, manejar información, sus palabras, decimos, apuntan a que del 11M no se sabe toda la verdad. Y eso, el no saber la verdad, es una imperdonable humillación a toda España, pero sobre todo a las víctimas de ese atentado. Madrid y Barcelona afrontan hoy una nueva jornada en esta huelga indefinida convocada por el sector del taxi ante lo que ellos consideran una competencia desleal por parte de empresas de vehículo de transporte con conductor, más conocidas como VTC, como por ejemplo de empresas como Uber y Cabify. Los taxistas de Madrid llevan varias jornadas ya manifestándose y concentrándose en este mismo recinto ferial, donde hoy, además, Sus Majestades los Reyes inauguran Fitur, la feria de turismo más importante de toda España. Una feria de turismo que se ve empequeñecida por estas manifestaciones. Esta misma madrugada, diferentes taxistas se han levantado de la mesa de negociación porque no se cumplen con los requisitos que ellos exigen. Esta es hoy una de las imágenes más importantes, sin duda, de esta jornada. Segundo día de huelga de taxistas y así comenzaba la jornada en los entornos de IFEMA en el día más importante para el recinto ferial, la inauguración de la feria de turismo, la feria de Fitur. Miles de taxistas bloqueando los accesos con sus coches y barricadas de llamas con las que el colectivo del taxi pretendía visibilizar su protesta. Al otro lado, un gran despliegue de antidisturbios que vigilaba cada movimiento de los manifestantes, porque en pleno clima de tensión ha sido una jornada complicada para algunos periodistas. Eran las 10:30 de la mañana cuando un reportero de Antena 3 realizaba una conexión en directo. Justo en ese momento, un grupo de taxistas se acercaba al periodista al grito de "fuera prensa manipuladora" y le increpaban con algunos insultos. Y pese a que los llamamientos a la no violencia han sido constantes... A ver, lo que os voy a pedir es cero violencia. Ha sido una protesta que conseguía provocar el caos absoluto en la inauguración de Fitur, aunque también a algunos manifestantes se les escapaba alguna que otra lágrima. Aquí la gente te insulta por ir a manifestarte, allí la gente nos aplaudía, pero gente que no eran taxistas, me saltan las lágrimas. La gente allí te aplaude. ¡Grande Nacho! ¡Vamos Nacho! Y aquí nos insultan por protestar por nuestros derechos. Unos derechos por los que los protestantes no parecen estar muy de acuerdo entre ellos. ¿Cuál es su verdadera reivindicación? Esta manifestación es contra la Comunidad de Madrid que no quiere regular los VTCs. Aquí la gente te insulta por ir a manifestarte, allí la gente nos aplaudía, pero gente que no eran taxistas, me saltan las lágrimas. La gente allí te aplaude. ¡Grande Nacho! ¡Vamos Nacho! Y aquí nos insultan por protestar por nuestros derechos. A ver, es contra las VTCs, lo que pasa es que la administración, el problema es que no quiere negociar. Pues las principales reivindicaciones están muy claras, que se cumpla la ley de proporcionalidad, que se cumpla y nada más, el 1,30 que se lleve por ley y que ellos trabajen donde les corresponde. Esta jornada de huelga ha provocado que muchos ciudadanos que venían hoy hasta aquí, hasta Fitur, hayan tenido que coger el metro como la única opción posible para llegar, ya que los accesos por carretera están, la mayoría de ellos, cortados. ¿Cómo lo han vivido los ciudadanos? Se lo hemos preguntado. Bueno, unas colas gigantes y unos 40 minutos más para llegar. Nos está afectando tremendamente ya que hemos tomado más de una hora para llegar. Bueno, sí, va más lento todo. Va más lento, pero bueno. 40 minutos hemos tardado. Si hubiera sido con Uber o con taxi, pues bastante menos. Pues 3/4 de hora o así, más o menos. Un poco más, la verdad. Está un poco saturado el tema. Pues complicado, porque íbamos a coger un taxi, hemos tenido que coger metro, hemos hecho 4 o 5 transbordos, está un poquitín colapsado. Y el brillo de toda la gente en el metro. Y en medio de estas protestas, y a pesar del intento de bloqueo por parte de los taxistas, los Reyes han inaugurado con normalidad la Feria de Fitur, la feria más importante del turismo que, como cada año, reúne en la capital a todo el sector nacional e internacional. Saluda a cabeza, saluda a cabeza.
Esto era lo que sucedía esta mañana en Madrid, cortes en las carreteras, en los principales puntos de acceso a ese recinto ferial y también en IFEMA manifestaciones a las puertas de esa feria de turismo, una de las más importantes de España. Además, en Madrid esta misma tarde hemos conocido que seguirán de huelga durante otros 3 seguirán de huelga de forma indefinida, una huelga que llevan ya desde hace 3 días. Esto en Madrid y, como decimos, en Barcelona, que llevan ya 6 días, se ha estado votando esta misma tarde. El sindicato de Elite Taxi ha abandonado el comité de huelga después de que una buena parte de taxistas se negase a que esta votación sobre el preacuerdo alcanzado ayer con la Generalitat se llevase a cabo en las urnas. 3 puntos en los que cedía la Generalitat. El primero de ellos, una precontratación con 1 hora de antelación para estos servicios de VTCs. El segundo, no recoger a los clientes en la vía pública. Y el tercero, desactivar la geolocalización. Una votación que ha comenzado a las 6 de la tarde y que se preveía que terminase a las 8, pero que de momento parece que no es así. En unos momentos sabremos la última hora hablando personalmente con uno de estos taxistas de Barcelona. 3 opciones tenían para votar: mantener la huelga y no aceptar lo ofrecido, aceptar el decreto terminando esta huelga o dar una tregua momentánea. División también entre los políticos. Mientras unos dan la razón al sector del taxi, asegurando que se incumplen sus requisitos y la propia ley, otros dicen que no tienen nada de razón. El conflicto que vivimos ahora es un conflicto porque tienen razón los taxistas, se ha incumplido la norma. La norma insistía en que tenía que haber 31. Es decir, 30 taxis por 1 VTC, y se ha incumplido. Yo desde hace mucho tiempo, cuando estaba ya el ministro Serna, le insistí. Yo digo, hay que hablar con el Poder Judicial, hay que llegar a algún acuerdo. No se puede que se sigan dando sentencias en las que se aceptan licencias cuando ya ha habido una norma que impide que haya más licencias, ¿no? Mi opinión es que lo que es los cambios tecnológicos y los cambios en la movilidad debe de llevar a una reflexión. Ojalá pudiera haber un proceso de concertación. Creo que hay espacio en las ciudades a las que vamos, sobre todo en las grandes ciudades en las que vamos, para todo tipo de transporte privado que tenga una vocación pública. Sí, una mañana complicada, bueno, por una situación que yo creo que lamentamos todos, que no debía estarse produciendo, y que yo espero que la delegación de gobierno intervenga de verdad una vez para evitar que los ciudadanos de Madrid estemos secuestrados por una situación que, insisto, es lamentable, con incidentes graves, con actos de violencia que no se deben consentir. Bueno. El Partido Popular pedirá la reprobación del ministro de Fomentos, de José Luis Ábalos, por todo este caos del taxi. Los gobiernos regionales de Madrid y Cataluña tienen en sus manos la patata caliente que Ábalos esquivó a finales de octubre, y ahora el socialista se lava las manos. Yo no es que me quite ninguna patata caliente, ya sé que les encanta a algunos ese argumento, sobre todo para aquellos que no quieren asumir la patata caliente, que es curioso, ¿no? No me la pase que yo no la quiero, es que es tanto como asumir una incapacidad propia. Y nos vamos, como les decíamos, hasta Barcelona. Tenemos conexión telefónica con Luis López, es el presidente de la Asociación del Taxi Companys. Señor López, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de nada, pregunta obligada. ¿Cómo va esa votación que supuestamente iba a terminar a las 8 de la tarde? Bueno, pues va bastante bien. El problema es que ha venido muchísima gente. Ya lo esperábamos, con lo cual ya agradecemos que el sector en pleno prácticamente esté aquí y que se haga presente en las urnas, que es lo que toca en estos momentos, ¿no? Las sensaciones que usted tiene, ¿qué cree que va a salir de esta votación? Pues la verdad es que puede salir o el sí o el no. Tengo que corregirte que solo hay 2 respuestas posibles. Es sí o no se levanta esta huelga. O sea, variamos la tercera, como tú dices, antes había 3, ahora solo hay 2. Quitamos el tener 3 respuestas porque nos parecía que solo tocaba decidir sí o no. ¿Usted era partidario de estas urnas? Porque durante la jornada de hoy hemos visto como, por ejemplo, Tito Álvarez dimitía de esta huelga ante las discrepancias entre unos y otros por votar con urnas o a mano alzada. No, yo soy partidario de las urnas. Es lo más democrático y permite que pueda votar todo el mundo, que pueda además hacerlo de una manera tranquila y poniendo su voto en una urna
y viendo lo que realmente quiere la mayoría, ¿no? Los votos a mano alzada en una asamblea no funcionan, porque además no todo el mundo viene a la asamblea. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que a la hora de acercarse a las urnas todo el mundo tiene ganas de poner su voto allí, ¿no? Yo creo que es un acierto, que lo teníamos que haber hecho antes y bueno, pues veremos el resultado. No me atrevo a sacar ningún pronóstico porque puede pasar cualquier cosa. Sin pronóstico, pero satisfacción ante esos 3 puntos que les ha cedido la Generalitat. Bueno, las negociaciones han sido bastante duras. Nosotros queríamos más horas, pero sí que es verdad que desde nuestra asociación siempre hemos pensado que la solución no es esta regulación, porque la regulación nos lleva a esto, a tener que aprobar decretos y reglamentos que luego incluso van a tener que pasar un proceso jurídico, seguro, porque lo van a impugnar o lo van a tratar de impugnar. Y por otro lado, la solución es que se cumpla la ley, que se cumpla el 1.30. La culpa de todo esto pues la tiene el ministro de Fomento, el señor José Luis Ábalos, que en su momento, cuando tuvo la oportunidad en el mes de septiembre, pues hizo un decreto que sí estaba bien, lo que pasa que le añadió una disposición transitoria que nos deja durante 4 años conviviendo con las VTCs, nos deja durante 4 años pagando nosotros esa indemnización que el gobierno decía primero que no tenía que pagar, pero por si acaso la esquiva dando una indemnización con tiempo que saldrá de la recaudación diaria de los taxistas, y eso nos parece totalmente injusto. El señor Ábalos tenía en aquel momento la oportunidad de arreglarlo definitivamente y no lo hizo. Me hubiera gustado que este señor hubiera tenido la valentía que tocaba en aquel momento. Sin duda, Cabify ha ofrecido esta misma tarde a los taxistas incorporarse en una aplicación conjunta, es decir, que tanto Cabify como algunos taxistas pudiesen usar una misma aplicación con la que los clientes pudiesen usar los 2 servicios y así elegir. ¿Cómo valora esta invitación? No, nosotros no vamos a aceptar participar con aquellas personas, porque al final son decisiones que toman personas, que el objetivo que tenía era eliminar el sector del taxi. Se están dando cuenta que estamos haciendo más oposición de la que ellos creían y no van a poder eliminar el sector del taxi. Antes he sentido por ahí una declaración de alguien que decía que hay que permitir que todos aquellos que tengan vocación de servicio público, empresas privadas, que puedan hacerlo. Estos señores no tienen esa vocación. Estos señores la única vocación que tienen era eliminar un sector, un servicio público de interés general como es el taxi, para ellos crear un monopolio en la movilidad urbana y con la vocación del puro negocio. Además lo han demostrado, porque están la otra parte del negocio es adquirir autorizaciones por 36 euros y venderla por más de 60.000 euros, con lo cual no es una vocación lo que ellos tienen de dar servicio a la ciudad, sino el objetivo era eliminarlos. No queremos saber nada con ellos y no vamos a aceptar trabajar con ellos de ninguna de las maneras. Ya tenemos nuestras aplicaciones y saldremos adelante con ellas. Pues Luis López, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Un saludo. Y seguimos en Cataluña porque los presupuestos continúan en el aire a la falta de respaldo de los separatistas, que cada vez es más preocupante. Zapatero ha hecho un llamamiento hoy tanto a republicanos como a las filas de Puigdemont para que den su brazo a torcer. Y entre todos hay que intentar vehicular un proceso. Qué importante es que en 2, 3 temas, no hay más, 2, 3 temas que son decisivos para nuestro país, se produzca ese mínimo entendimiento. Primer pleno en el Parlament catalán en este 2019 en medio de la trifulca entre Esquerra y Junts per Catalunya. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reprochado al presidente catalán, a Quim Torra, que escucha más al expresidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont, que a los catalanes, mientras se le acumulan los problemas en sanidad, seguridad y movilidad. En la sesión de control al Govern en el Parlament, Arrimadas ha dicho en tono irónico a Torra que tenía una mala noticia que darle. Escuchen. No, a usted se le ve donde siempre, que es con el procés. Y le digo una cosa, señor Torra, tengo una mala noticia para usted.
La República no existe, señor Torra, porque mientras usted está con su procés, con su referéndum, con sus viajes y escuchando más a Puigdemont que a los catalanes, se le acumulan los problemas. Yo le digo una cosa, señor Torra, usted es muy bueno en agitar a los CDRs. ¿Se imaginan tener a un alcalde que está encarcelado? Es lo que pasaría en Barcelona si el PDeCAT gana las elecciones. El mismo Joaquín Forn, ex conseller de la Generalitat, ex teniente alcalde de Barcelona y encarcelado por el proceso independentista, ha anunciado que encabezará una candidatura para ganar las elecciones municipales en la capital catalana. En una carta ha explicado que se presenta contando con Neus Munté y que trabajarán en los próximos días y en las próximas semanas el conjunto de la lista electoral. El separatista resalta que se presenta porque conoce la ciudad y su complejidad, y otro motivo, añade que se presenta porque tiene todo el derecho. Me presento porque tengo el derecho, ¿por qué no hacerlo? Y dar por hecho que se arrebatarían mis derechos políticos junto con la libertad sería aceptar y dar por buenas las razones de los que han construido artificiosamente la narrativa que me mantiene preventivamente en prisión. Analizamos todo lo que sucede en Cataluña con el periodista Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, ¿qué te parece, antes de nada, esta candidatura de Forn a la alcaldía de Barcelona? Porque está encarcelado. Está encarcelado y va a ser, desde luego, para coger palomitas si es que finalmente este hombre sale elegido como el más votado y finalmente es el alcalde de Barcelona, porque vamos a ver cómo dirige una ciudad desde la prisión. Puede ser, desde luego, un espectáculo. Quizá incluso lo hayan hecho por eso, pensando en la estrategia del victimismo, poder tener la opción, los barceloneses, de votar a un candidato que permanece en la cárcel. Y además, Alba, se da la circunstancia de que en muy poquitos días vamos a empezar con el juicio del procés, de manera que es posible que salga este hombre, finalmente el fallo judicial sea en su contra y quede finalmente condenado como por los delitos que se le acusan, que es entre otros de rebelión, de manera que el victimismo aún sería mayor. La estrategia de los nacionalistas está siempre muy bien planteada y en este caso yo creo que aciertan. Desde luego es un despropósito, pero desde el punto de vista de la emoción, del sentimiento, que no otra cosa es el nacionalismo, sino un sentimiento exacerbado, yo creo que aciertan. Puede ser, como digo, descabellado, pero desde el punto de vista demoscópico, ojo, que yo creo que no les puede salir mal. Primer pleno catalán este 2019, escuchábamos antes a Inés Arrimadas haciendo, como algunos dirían, un zasca al presidente de la Generalitat, pero en ese pleno también se han notado minutos de tensión entre Esquerra y Junts per Catalunya. Sí, efectivamente, eso tiene que ver con la iniciativa de Carles Puigdemont de denunciar ante el Tribunal Constitucional al presidente del Parlamento catalán, que es precisamente de Esquerra Republicana de Cataluña. Llama la atención que un expresidente de la Generalitat, como Puigdemont, fugado de la justicia e hipercrítico con la justicia española, lleve al Tribunal Constitucional a otro político catalán. Entonces, no sé en qué quedamos, Puigdemont. ¿Creemos o no creemos en la justicia? Si no creemos, pues no deberíamos llevar a un compañero de batalla ante los tribunales, que es lo que ha hecho. Vamos a ver cómo se dirime todo esto, pero desde luego esta iniciativa de Puigdemont, que cada vez está más solo, incluso entre los suyos, entre su propio partido PDeCAT, puede estar agrietando definitivamente lo que se llama el bloque soberanista. Esto es, el PDeCAT, los neoconvergentes, el centro-derecha independentista, con la izquierda separatista representada por Esquerra Republicana. Y si finalmente ese frente separatista acaba roto, vamos a ver cuáles son las consecuencias, sobre todo teniendo en cuenta que en el mes de mayo hay unas elecciones en cada uno de los municipios catalanes y los separatistas, si no van juntos, podrían perder la mayoría. Rafa Núñez Huesca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Alba. Y nuestro corazón sigue en la Sierra de Málaga, en Totalán, pendientes de que ocurra el milagro. Por esta tarde todo se ha vuelto a complicar de nuevo. Última hora, María Matos, ¿qué está haciendo ahora el equipo de rescate? Muy buenas noches, pues parece que no tenemos esa conexión. Lo que ha sucedido esta misma tarde es que se ha vuelto a introducir ese tubo y parece que una desviación al final ha vuelto a causar problemas. Ahora mismo se está trabajando manualmente, el equipo de rescate está trabajando a mano para reducir el diámetro de ese túnel. Bueno, momentos muy duros, se nos estremece el alma y de puño y letra. Un agente de Guardia Civil que ha trabajado en este rescate de Julen ha escrito una emotiva carta, unas letras en el que saca el lado más humano.
Como guardia civil y como persona, reconozco que se me estremeció el corazón al tratar con los primeros minutos de desesperación de los familiares. Las palabras que me dijo un compañero tras 3 días de trabajo ininterrumpido en el pozo no se me olvidarán. Aquí no vamos a parar hasta que lo rescatemos, eso está claro. Igualmente, he visto la admirable progresión de las emociones de los padres desde la absoluta desesperación. Igualmente he visto la admirable progresión de las emociones de los padres, desde la absoluta desesperación hasta una calma sosegada que se convierte en un ejemplo. Igualmente he visto la admirable progresión de las emociones de los padres, desde la absoluta desesperación hasta una calma sosegada que se convierte en ejemplo para quienes les miramos a los ojos. En España somos más mayores que nunca. Datos históricos. Casi 9 millones de españoles superan los 65 años. Son datos que no se han visto hasta ahora del Instituto Nacional de Estadística. Esto supone un 19,1% del total y un nuevo máximo histórico desde que en 1998 comenzarán a publicarse las cifras oficiales de población provenientes de la revisión padronal de cada 1 de enero. Nieve, lluvias y mucho frío. Hasta un total de 35 provincias en España están alerta por bajas temperaturas. Durante todo el día de hoy se han esperado intervalos nubosos, sobre todo en la mitad norte, y no se descarta alguna precipitación de nieve. Además, la cota de nieve ha ido subiendo rápidamente de sur a norte hasta los 1.200 metros, pero en la mitad sur de la península se espera que los termómetros suban notablemente a final de semana. Y de nuevo, esta semana, problemas en los trenes extremeños. El mismo día en que el presidente de Renfe sostenía que viajar a Extremadura era seguro, la línea que cubre Zafra-Madrid ha sufrido una avería. Hasta 40 pasajeros han tenido que ser desplazados en autobús hasta la capital. El tren se paró a la altura de Talavera de la Reina sobre las 7 de la tarde de este lunes. A primera hora de la mañana ya se había registrado otro incidente en la línea Cáceres-Madrid. Y este lunes se ha presentado en la Fundación SGAE la obra completa de Marsillac, un reconocimiento a su contribución al panorama teatral y español, a la escena clásica. En el día en el que se cumplían 17 años de su muerte, se ha presentado un libro que recoge la obra dramatúrgica completa, editado por Pedro Villora para Punto de Vista Editores y con prólogo de Mercedes Lezcano, su mujer. Siempre le gustaba nadar a contracorriente y se sentía una irremediable debilidad por los perdedores, aunque decía que era una tontería porque le consideraban un ganador. Pero por encima de todo le podemos definir como un ser libre, honesto, decente o rebelde. Seguro que WhatsApp le ha pasado en alguna ocasión una mala pasada. Le llegó un mensaje informándole de algún hecho y resultó ser mentira. Es por ello que la aplicación de mensajería instantánea ha limitado el reenvío de textos para combatir la difusión de noticias falsas. Serán solo 5 ventanas de chats las que podrán reenviarse los mismos textos. Hasta el momento era posible hacerlo únicamente para 20 personas. En página internacional, muy pendientes de todo lo que sucede en Venezuela. Al menos un muerto, 43 detenidos y varios heridos en las protestas contra Maduro. La organización no gubernamental venezolana, Foro Penal, ha informado de la detención de al menos centenares de personas en Caracas y el estado de Nueva Esparta en las protestas antigubernamentales de las últimas 48 horas. El director de la ONG, Alfredo Romero, ha indicado que solo en el oeste de Caracas son más de 30 detenidos los que han podido verificar desde que empezaron las protestas el pasado lunes. Tras esta sublevación militar, Nicolás Maduro ha presumido de cohesión en las Fuerzas Armadas. Vean. Hombres y mujeres de la patria, calma, conciencia y máxima movilización popular para ganar la paz y la estabilidad de Venezuela. Defendamos nuestra soberanía, condenemos el fascismo y alcemos las históricas banderas de lucha de Fabricio Ojeda. Las calles son del pueblo. Hace apenas unos minutos el presidente de la Asamblea de Venezuela se ha autoproclamado presidente encargado e interino de Venezuela, una decisión que el propio Donald Trump ya ha respaldado públicamente. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad. Juro
asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Y nosotros nos despedimos ya, nos quedamos sin tiempo para más, pero les dejamos como siempre con Tiempos Modernos y El Gato al Agua. El Gato al Agua de hoy, de además con un personaje que podríamos decir que es uno de los personajes del día, José Ramón Bauza, responderá ante todas las dudas que han surgido en el día de hoy. Nosotros volvemos mañana a las 8:30 con más información, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se le cuentan. Buenas noches.